Radio Nacional Argentina presenta Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia. Hola, ¿cómo les va? Acá estamos en Radio Nacional, el aire nacional, con este programa que se llama Historias de nuestra historia. Estoy muy bien acompañado por Roberto Martínez, un querido compañero de aventuras en Canal 7, con Vida y Vuelta, Lo Pasado Pensado, El Espejo Retrovisor. Así que bueno, es un gusto estar con él. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por invitarme, porque por lo menos a escuchar y aprender. Invitado permanente. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema fundacional, podemos decir, ¿no? Literalmente, porque se trata de la primera fundación de Buenos Aires. Ocurría más o menos por estos días, del mes de febrero de 1536, cuando don Pedro de Mendoza va a llegar a estas playas, playas realmente muy importantes para España, a partir sobre todo de algunos hechos que fueron ocurriendo al comienzo de la conquista, ¿no? Esta conquista que está mal contada estuvo durante tanto tiempo y que afortunadamente, como bien dice Miguel León Portilla, hubo una visión de los vencidos que se fue conociendo a lo largo de los años y se fue divulgando para de alguna manera poner en verdad lo que estaba pasando, lo que había pasado en ese horror que fue la conquista, ¿no? Ese verdadero genocidio. Acá no tenemos problema en llamarlo de esa manera, y es interesante recalcar que se trató de un genocidio porque fueron 80 millones de muertos en 3 siglos. Y es interesante ver cómo la gente que critica el término genocidio es la misma que critica el término genocidio cuando se refiere a la dictadura, ¿no? Sí. Uno ve aparecer esos mismos nombres, Mariano Grondona, artículos en La Nación, de Cresto, de esta gente que niega que haya sido un genocidio y habla de no sacar de contexto lo que pasó en aquella época, ¿no? Que no hay que sacar de contexto. Por eso generalmente intentamos poner testimonios de época, de gente que vivió en ese momento, y el caso concreto de la conquista en general, ¿no? Tiene un cronista extraordinario como Bartolomé de las Casas, por ejemplo, que es un hombre tan contemporáneo a la conquista que vino con Colón, ¿no? En su segundo viaje como encomendero, y es uno de los primeros registros de la barbarie de la conquista, contada por un contemporáneo, no por alguien que mira las cosas a la distancia, sino alguien que lo vivió en su momento y da cuenta de la destrucción de las Indias, como lo llama él, La brevísima relación. Un libro extraordinario que cuenta con lujo de detalles como fue aquella barbarie, ¿no es cierto? Más allá de la letra de las leyes. Exactamente, porque había alguna gente bien intencionada, ¿no? Las leyes de Burgos, donde frente evidentemente al peligro de desaparición de la población, en un sentido, como bien lo señalan las casas, hay algunas leyes protectoras de los indios. Aparece una institución como la encomienda, ¿no? Esto de encomendar las almas de los indios a los cristianos, entendiendo justamente por esas leyes de Burgos de 1512 que los indios, como los llamaban ellos a los habitantes originarios, eran menores de edad y por lo tanto no tenían una entidad jurídica, no tenían un viso de una ciudadanía ni de una pertenencia, ¿no? de un carácter jurídico específico como un adulto español. Se los consideraba menores a los efectos jurídicos y por lo tanto había que encomendarlos a un español que se hiciera cargo de ellos, para lo cual, a cambio de eso, de darles instrucción religiosa, ellos tenían que pagar con trabajo esa instrucción, que por supuesto era una mentira grande como una casa, donde en realidad pasaban varias horas, gran parte del día, a veces 18 horas trabajando, recibía muy de vez en cuando algo de instrucción religiosa, y esto era una especie de esclavitud encubierta, ¿no? Donde se fijaba un salario, digamos, que muy pocas veces se cobraba. Digamos entonces que había una pretensión nominal de cierta protección jurídica, como decís vos, pero que no se cumplía jamás. Había una enorme corrupción en las Indias, que inclusive perjudicaba a los propios reyes, que mandaban permanentemente visitadores. Es un cargo que existía en la conquista. El visitador venía de visita a inspeccionar qué estaba pasando acá. Los veedores, en cada conquista había 2 o 3 veedores, porque lo que estaba en juego era mucho dinero, minas de oro, de plata, recursos naturales, que obviamente los reyes desconfiaban. Ya al principio de la conquista hay una gran desconfianza. El propio Colón
va a ser detenido y llevado encadenado a España, probando un poco su propia medicina, decimos, ¿no? Digamos, probó las cadenas y el viaje encadenado, atravesar el océano como hizo él con tanta gente. O sea que la desconfianza empieza con Colón. Sí, claramente, ¿no? La desconfianza inmediatamente por parte de los reyes, que ya empieza antes del viaje, sin saber qué va a pasar con ese viaje, que era un viaje bastante misterioso en cuanto a los resultados, porque era la primera vez que se iba a intentar esta ruta particular para llegar al oriente, la ruta del occidente para llegar al oriente, ¿no es cierto? Entonces, la capitulación de Santa Fe, que es el documento que da origen a la conquista, al llamado descubrimiento de América, hay una gran cantidad de elementos medio tramposos jurídicamente como para no darle tanto poder a Colón, e incluso después esto va a ser revisado y finalmente Colón va a sufrir una gran estafa, ¿no? No va a recibir lo que le habían prometido y termina litigando y pidiéndole a los reyes que se cumpla esto. Pero más allá de Colón y de la etapa dominicana, digamos, de la española, el primer asiento de la conquista, que es la actual República Dominicana y Haití, que no estaban divididas entonces, por supuesto, ¿no? La conquista es francamente exitosa, teniendo en cuenta las dos grandes conquistas de México y Perú, ¿no? donde realmente se consigue riquezas increíbles y que va a cambiar obviamente el carácter de España, ¿no? de convertirlo en un imperio rico, un imperio que va a ser expansivo con Carlos V, ¿no? Un imperio universal de Carlos V y Felipe II. No se ponía el sol, ¿eh? Exactamente, ¿no? El imperio donde no se ponía el sol, ¿cierto? Como se decía, porque pensemos que había posesiones en Filipinas, en Asia evidentemente, en América, en Europa, y gran parte de este capital va a ser malversado, ¿no? Porque fíjense que gran parte del dinero que va a entrar vía conquista, España lo va a gastar en guerras de religión, ¿no? En la famosa contrarreforma, esta idea de luchar contra los herejes luteranos. Estamos en plena época de la Reforma, Renacimiento, un periodo muy particular de la historia, y España va a tomar a su cargo de alguna forma la lucha contra la Reforma, invirtiendo en ello gran parte del tesoro americano se va a ir ahí en las guerras de religión, ¿no? Se va a terminar en otras manos. Va a terminar en otras manos que como bien dice Galeano, España tenía la vaca, otros se tomaban la leche, y esto tenía que ver también con la incapacidad productiva de España, ¿no? España no producía prácticamente nada, y le va a traer serios problemas a España el tesoro americano, ¿no? Esto que parecía solamente beneficio. El primer problema es que evidentemente España, como decimos, no producía nada y todo lo tenía que importar, y lo poco que había en cuanto a producto en España se encarece terriblemente porque hay sobreabundancia de oro, pero carencia de productos, ¿no? Y como según la ley de la oferta y la demanda, evidentemente esto hacía que todo fuera carísimo. La llamada revolución de los precios, también estudiada por un historiador como Hamilton, provoca desastres económicos en España y una permanente necesidad de nuevas conquistas y la idea de por lo menos garantizar lo que estaba, ¿no? Tengamos en cuenta que la conquista del Perú, 1535, consolidada en 1535 de alguna manera, le trae al emperador Carlos V un gran problema: cómo preservar esa región teniendo un puerto en el Pacífico, ¿no? Un puerto de salida en el Pacífico, y dando vueltas permanentemente en el Pacífico, en el Caribe, a los piratas, que lejos de ser personajes marginales, eran personajes funcionales al imperio isabelino, ¿no? Al imperio inglés, nombrados ser, caballeros de la corona, y que saqueaban permanentemente las flotas españolas. Entonces el tema era cómo manejarnos en el Atlántico, ¿no? Cómo preservar el Atlántico como el intento de un puerto de salida por el Atlántico, y a la vez frenar a los portugueses que estaban avanzando decididamente sobre lo que hoy es nuestra región del Río de la Plata, ¿no? Y la vieja idea de salir de España y volver por el otro lado, ¿no? Exactamente, o sea, circundar el mundo. Claro, y la idea de que era mucho más efectivo, evidentemente, un traslado directo de Atlántico a Atlántico, ¿no? Es decir, del Río de la Plata, que ya había sido descubierto, como dicen ellos, ¿no? El término descubierto que permanentemente se utiliza, por Solís, en aquella dramática expedición de la que solo se salva Francisco del Puerto, ¿no? Ese Borges donde ayunó Juan Díaz y los indios comieron. Exactamente, ¿no? Aquella 1516, exactamente. La idea esta de si realmente se lo comieron o no a Solís es una idea que está en debate. En cuanto a la antropofagia de los charrúas, hay literatura a favor, literatura en contra. Azara, que fue un extraordinario naturalista, ¿no? que recorrió mucho esta zona,
Él dice que él pensaba que no, porque decía que los pueblos no abandonan sus costumbres y que cuando él conoció a los charrúas ya no practicaban la antropofagia, y que difícilmente se lo hubieran practicado, lo hubieran dejado de practicar, o sea que él cree que no. Y hay varios antropólogos que dicen que no, pero bueno, la literatura, la mitología sí habla de este primer intercambio cultural gastronómico, de que formó parte Solís, tratando de poner pie en tierra, digamos, en la banda oriental. Territorio claramente rebelde, teniendo en cuenta que recién van a poder establecerse los españoles en el siglo XVII, en lo que es hoy Soriano, digamos, ¿no? Por la bravura de los charrúas, justamente, la famosa garra charrúa, que también demostró Obdulio Varela en la final del 50 en el Maracaná. Mira, pero dijiste que había otro problema, dijiste que Portugal era un problema también. Sí, Portugal era un grave problema, y al punto tal que ya el almirante Martín Alfonso de Sousa había llegado al Río de la Plata, el descubierto por Solís, donde hay una cuestión interesante de semántica, porque fíjate que los españoles nombran Río de Solís al Río de la Plata como diciendo es uno de los nuestros, y no genéricamente Río de la Plata como después se lo va a denominar, justamente para evitar esta cuestión de la discusión. No hay discusión, porque el Río de la Plata, o lo que hoy es el Río de la Plata, era el Río de Solís, el descubierto por uno de nuestros pilotos, el piloto mayor Solís. Y Alfonso de Sousa, en 1532, escribe en el diario de viajes, sobre lo que es hoy la zona de Buenos Aires y Montevideo, las dos orillas. Dice: es la más hermosa tierra que los hombres hayan visto y la más apacible que pueda ser. Yo traía conmigo alemanes e italianos y hombres que habían estado en la India y franceses. Todos estaban espantados de la belleza de la tierra. Espantados de la belleza de la tierra, ¿no? Y andábamos todos pasmados, que no nos acordábamos de volver. No había talleres literarios. No, mirá, por acá sí hay una poesía, ¿no? No nos acordábamos de volver. Ah. No se puede decir ni escribir las cosas terribles, las bondades de él y de la tierra. Bueno, esto es muy bonito para los portugueses, pero muy preocupante para el emperador, que decide enviar una expedición importante al Río de la Plata para realmente reclamarla para sí, ¿no? Como se decía, con el derecho de conquista, y elige no cualquiera, sino a una persona de su extrema confianza. Es el primer noble que va a encabezar una expedición, y va a ser la expedición más importante de toda la conquista. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Don Pedro de Mendoza era un gentilhombre, como se decía, un hombre que era pariente del arzobispo de Toledo, bueno, de una familia de alcurnia, de la aristocracia. Claro, exactamente. Claro. Y él había participado en el saqueo de Roma, que tenía que ver con un reclamo de los mercenarios que luchaban a favor del Papa en esta guerra que veníamos mencionando, las guerras de religión. Y el Papa había olvidado el pago de 300.000 ducados a los soldados españoles, que deciden cobrárselo saqueando Roma, ¿no? El Papa Clemente VII va a soportar el saqueo de Roma, un saqueo violentísimo donde se roban obras de arte, algunos habla de saqueo sacrílego, y en ese saqueo don Pedro de Mendoza, que participa activamente, algunos dicen que en ese saqueo contrae la sífilis, en ese descontrol que incluía todo lo que se están imaginando los oyentes. No solamente obras de arte. No solamente obras de arte, depende de cómo se lo mire, obviamente. Y ahí es donde parece ser que don Pedro de Mendoza contrae la sífilis, que según las últimas investigaciones no es originaria de América, sino al revés, sino que la trajeron los europeos a América, ¿no? Porque esto fue un ensayo que se le cargó a los americanos, inclusive contando la historia del cacique Sifilo y toda una leyenda que hacía recaer sobre los americanos la responsabilidad de la sífilis. En realidad fue al revés, la trajeron ellos, y uno de los portadores de sífilis importantes que va a venir a nuestras tierras va a ser justamente don Pedro de Mendoza, que firma una capitulación en 1534 con el emperador Carlos V, donde el emperador lo llama mi criado y gentilhombre de mi casa.
que os ofrecéis para ir a conquistar y poblar las tierras y provincias que hay en el río de Solís, que algunos llaman del Plata. Acá aparece esto de lo que hablábamos. En ella también, como era usual, se legalizaba el secuestro, ¿no? La idea del secuestro como elemento, una cosa que figuraba en las partidas españolas como el rescate, que se había usado mucho en la Reconquista, esto, ¿no? Si en vuestra conquista o gobernación se cautivara o pretiere algún cacique o señor, que de todos los tesoros, oro y plata, piedras y perlas que se hubieran de él, por vía de rescate, se nos dé la sexta parte de ello, y lo demás se reparte ante los conquistadores. Estaba muy fresco el caso Moctezuma y el caso Atahualpa particularmente, donde, como se sabe, fueron secuestrados estos emperadores de los dos grandes imperios americanos, el azteca y el inca, y se pagó un rescate en el caso de Atahualpa de 2 piezas llenas de plata y de oro, hasta donde alcanzaba la mano del inca, pero por supuesto esto no fue respetado, no se respetó ni siquiera el código mafioso de que se paga el rescate y la víctima se le conserva la vida, sino que Atahualpa fue asesinado cobardemente, ¿no? Desde el inicio hasta el presente. Historias de nuestra historia. Bueno, esta capitulación hablaba además de que se iba a ser acompañado por banqueros y financistas alemanes que tenían mucho que ver con la economía de Carlos, que eran la gente que administraba los dineros, que eran los Wessler y los Neixar, banqueros muy importantes, flamencos y alemanes, sí, que evidentemente el emperador manda porque tiene idea de que se va a encontrar un tesoro parecido al que se encontró en el Imperio Incaico, ¿no? La idea del rey blanco de que estas tierras eran absolutamente ricas y que había una ciudad con paredes de plata seguía vigente, y por eso tantos cuidados y tantas precauciones que va a tomar el emperador Carlos V, ¿no? Hay más tesoros y hay más banqueros. Claro, bueno, sí. Estos eran prestamistas de Carlos, ¿no? Los Wessler, toda esta gente. Recordemos que lo ayudaron, por ejemplo, a la hora de coronarse emperador. Había que comprar príncipes en la votación, el resto del imperio, ¿no? El imperio que tenía que ver con los Habsburgo. Y estos banqueros generalmente financiaban lo que se llamaba la simonía, que era la compra de sitiales eclesiásticos, ¿no? Desde obispados al papado. Un caso muy importante y muy decisivo en la historia fue el de Alejandro VI Borgia, que llega al papado. Era Alejandro Borja, un español, llega al papado vía financiamiento de Fernando el Católico, que ya tenía vinculaciones con estos banqueros que permiten comprar a los cardenales napolitanos y de Italia que votaban en la famosa fumata blanca, y ahí salió electo este papa, que evidentemente va a quedar en deuda con los reyes católicos y le va a pagar con América, digamos, con la donación nada más y nada menos que esto, ¿no? Después llamaron sponsor, ¿no? Después llamaron el sponsoreo, digamos. Bueno, el viaje comienza el 24 de agosto de 1535, muy demorado porque Pedro de Mendoza iba empeorando en su salud, la presión del emperador es muy fuerte, y a pesar de su gravísimo estado de salud, el negocio le parece muy tentador, y además también hay un elemento que tiene que ver con su enfermedad. Le habían dicho que aquí podía encontrar un remedio a la sífilis en estas tierras, así que había como un doble estímulo para don Pedro. Uno era la riqueza económica y otro era la cuestión de la posible cura de la sífilis. Y el estímulo en la gente, pues los tesoros de Pizarro habían sido exhibidos hace poquito. Claro, o sea, la locura de Carlos y de toda la corte venía justamente a partir del descubrimiento de estos tesoros espectaculares, nada más y nada menos que el saqueo del rescate de Atahualpa, ¿no? Que llegó a España fundido en lingotes, es decir, toda esa maravillosa orfebrería, ¿no? Las piezas religiosas llegan a España convertidas en lingote. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña, por la Radio Pública. Bueno, lo habíamos dejado arriba del barco a don Pedro de Mendoza, viniendo para estas tierras. Efectivamente, pues estamos hablando de la fundación de Buenos Aires, y de don Pedro de Mendoza, por supuesto, el primer fundador de Buenos Aires, esta ciudad que tiene la extraña cualidad de haber sido fundada 2 veces, ¿no? Ese viaje, imaginémonos lo que era un viaje en aquel entonces, ¿no? Es decir, el escorbuto, esto es
la mala alimentación que provocaba una enfermedad terrible que llenaba de llagas la boca, por la falta de vitamina C. La gente comía esencialmente jamón seco y algunas galletas, el agua que se iba pudriendo en los barriles, y la gente se acostumbraba a tomar agua con gusanos y muy maloliente. O sea, todo esto generaba un malestar bastante grande. Pensemos que eran 14 barcos con 1.200 hombres y 15 mujeres. 15. Dejemos los comentarios al margen. Algunas de las cuales estas mujeres habían sido subidas sin autorización en las Canarias. Y es interesante que el cronista dice que eran mujeres enamoradas, que era una forma de llamar a las prostitutas, mujeres enamoradas. Pues hubo todo un escándalo con eso. Claro, efectivamente, porque, 14 mujeres para 1.200 hombres complicaba bastante la situación. Sí, más allá de lo enamoradas que tuvieran. Sí, más que estar muy enamoradas, evidentemente. Osorio era uno de sus hombres de confianza, de don Pedro, pero la gente se iba poniendo nerviosa, evidentemente, a medida que no se llegaba a ningún lado, que se tardaba en llegar. Y al llegar a las costas del Río de Janeiro, cuenta el cronista que el altivo andaluz se entusiasmó con el poder y montó una conspiración contra don Pedro para hacerse cargo del mando de la expedición. Ayolas denuncia a Osorio, y ahí entonces comienza una especie de rápido proceso encabezado por don Pedro de Mendoza, que firma la siguiente condena: que doquiera y en cualquier parte sea tomado el dicho Juan de Osorio, mi maestre de campo, sea muerto a puñaladas o estocadas o en otra cualquier manera que lo pudiera hacer, las cuales le sean dadas hasta que el alma le salga de las carnes. Sí. Así que, así fue evidentemente la cuestión. Y uno de los cronistas de la expedición, el padre Lozano, cuenta cómo fue este primer crimen de Mendoza, que no sería por supuesto el único, ¿no? Una tarde paseábase Juan de Osorio por la costa, con lo que, volviéndose a Yolas y haciendo señas a los compañeros, le cosieron así a puñaladas. Salió entonces Mendoza a la puerta de su tienda y, viendo tendido a corta distancia el cadáver de Osorio, dijo: tiene su merecido, su soberbia y su insolencia le han traído a ese estado. Al poco tiempo llegó al campamento su hermano, el almirante don Diego de Mendoza, y cuando supo lo hecho dijo: quiera Dios que la falta y la muerte de este caballero no sean causa de la perdición de todos nosotros. Acordémonos de esta frase porque es bastante premonitoria de lo que va a pasar, ¿no? ¿A qué viaje? No se sabe si la maldición de Osorio, pero evidentemente Diego tenía algún miedo de esto llegar a lo desconocido. Por supuesto que Buenos Aires no fue descubierta lo que se va a llamar Buenos Aires, sino que llegó esta gente. Había gente viviendo muy tranquilamente antes de la llegada de estos señores invasores, que su primer contacto con la tierra, según cuenta Antonio Rodríguez, no fue de lo más alentador. Un marino de la expedición, que los primeros 6 españoles que desembarcaron fueron devorados por los tigres, o sea, yaguareté. Esa fue la bienvenida de la tierra a los invasores españoles. Don Pedro de Mendoza no se atrevía a bajar de la Magdalena, la capitana, así que demoró bastante la puesta en tierra. Estamos hablando de una zona que sería más o menos el actual Parque Lezama, que hasta ahí llegaba el río absolutamente, ¿no? Y ahí se fueron construyendo las iglesias y chozas de barro y paja, y se tomó contacto con la gente que vivía en esta región, ¿no? Que eran los querandíes, llamados así por los guaraníes, que tenía que ver con la grasa de pescado, ¿no? Gente que come grasa de pescado, porque uno de los principales alimentos de los querandíes era, además de la caza que se hacía en la zona pampeana, la pesca. Los querandíes eran gente realmente muy bondadosa, buena gente, que fueron bastante hospitalarios. Pensemos que de pronto le cayeron 1.200 personas a las que atender, con toda su hospitalidad. Pero de pronto esa hospitalidad tiene un límite, ¿no? A los 14 días de darle de comer a estos 1.200 parásitos que se negaban a trabajar y a procurarse el alimento, los querandíes protestaron, y la respuesta de los españoles fue increíble, fue realmente de atacarlos y agredirlos, y comenzó evidentemente una guerra contra esta gente, que fue respondida por supuesto como corresponde, ¿no? Es decir, con las agresiones
el incendio de las pocas chozas que quedaban, una especie de cerco a esta pequeña ciudad que se había formado, que se fundó con el nombre de Santa María de los Buenos Aires, Sí. que tiene dos costados el origen del nombre. Por un lado la Virgen de Santa María Bonaria, una virgen italiana, digamos. Y por otro lado, según dicen algunos, por los buenos aires que se respiraban por entonces, evidentemente, pasado mucho tiempo. La opción 2 es más difícil de creer. El clima era benévolo, había lindo aire, la gente vivía tranquila. Era un Buenos Aires bastante diferente al actual, ¿no? Bueno, pero recordemos que para cruzar el Atlántico tenían que tener buen aire, porque si no, no Claro, llegaban. exactamente. Muchas de las expediciones, los expedicionarios iban a rezar a la Señora de Bonaria justamente para que sus velas pudieran funcionar y trasladarlos en este azar que era cruzar el Atlántico, como bien decís, ¿no? De manera tal que, bueno, esta agresión por parte de los españoles hacia los querandíes se convierte en guerra, y hay evidentemente situaciones complicadas porque los que más tienen para perder son ciertamente los españoles. No conocen el terreno, las leyes de las partidas hacían que muchos nobles no hubieran trabajado en su vida. Esto de que los gentiles estaban para trabajar, ellos no podían vivir por sus manos, así que eran muy inútiles la mayoría de esta gente y comienzan a padecer hambre, ciertamente, ¿no? El hambre descrito por muchos cronistas y por algún autor que vamos a preguntar después en la pregunta. Y llegó un momento que verdaderamente la situación se complicó, ¿no? Ulrico Schmidl, un cronista que vino justamente de la mano de los banqueros Wessler, 80 alemanes. ¿Bien? Sí, exactamente, 80 alemanes, lo cual habla de la importancia germánica en el imperio de Carlos V, ¿no? Es decir, la presencia germánica. Ahí vos lo aclarás, porque es Carlos V de Alemania y Carlos I de España. Efectivamente, Carlos V de Alemania y I de España, ¿no es cierto? Un hombre que no sabía hablar español cuando llega justamente a la corte, el rey, el príncipe de la hispanidad. Ulrico Schmidl cuenta algunos de estos conflictos con los querandíes. Dicen, estos querandíes traían a nuestro real y compartían con nosotros sus miserias de pescado y de carne por 14 días sin faltar más que uno en que no vinieron. Entonces nuestro general Pedro de Mendoza despachó a su propio hermano con 300 lanceros y 30 de a caballo bien pertrechados. Yo iba con ellos y las órdenes eran bien apretadas, de tomar presos y matar a todos estos querandíes y de apoderarnos de su pueblo. Cuando llegaron donde aquellos estaban, el alcalde y los soldados se condujeron de tal modo que los indios los molieron a palos. Bueno, Sí, ya estaba bien de recibirlos muy gentilmente, bueno, ¿no? La verdad que era tiempo suficiente, y comenzó efectivamente esta guerra de la que hablamos, donde hubo cercos, donde comenzó el hambre, donde empezaron una situación complicada de subsistencia, aunque el único que no pasaba hambre era don Pedro, que tenía un grupo de cazadores que permanentemente lo abastecía de alimento dentro de la nave Magdalena, donde él estaba viviendo, enfermo y con fiebres que lo hacían delirar permanentemente. Ahora, qué imagen, ¿no? De alguien que va a algún lado a tratar de curarse, que no se cura, que no se baja del barco. Exactamente, esta idea de heroico, ¿no? El heroico conquistador, bueno, no, la verdad que no, para nada, es una imagen triste, cobarde, que evidentemente está lejos de esta imagen que se nos quiere dar de la heroicidad del caballero de Indias. Esto fue llevando entonces, decíamos, a situaciones que muy dramáticas en lo que fue la Buenos Aires de entonces, y esto lo cuenta Luis de Miranda, uno de los hombres que estuvieron con Mendoza, un poema, el primer poema del Río de la Plata, podemos decir, escrito en 1537, después de pasadas todas estas situaciones dramáticas. El estiércol y las heces que algunos no digerían, muchos tristes lo comían, que era espanto. Allegó la cosa tanto que como en Jerusalén la carne de hombre también la comieron. Las cosas que allí se vieron no se han visto en la escritura, comer la propia asadura de su hermano. Más tullido el que más fuerte, el más sabio el más perdido, el más valiente caído y hambriento, nuestro general, ha causado aqueste mal que no ha sabido gobernarse y ha venido a aquesta necesidad también por su enfermedad. Una especie de canción de protesta precoz de Luis de Miranda, hablando del horror que se vivía
en la Buenos Aires de la fundación de don Pedro de Mendoza. Y cuenta el hecho ese de los ahorcados que Efectivamente, estamos hablando de cuando dice lo del hermano, porque el hambre hizo estragos y habían ajusticiado a un hombre porque había robado un caballo y bueno, apareció a la mañana sin sus piernas, que habían sido cortadas para hacer comida en un acto de antropofagia, ¿no? Claramente. Donde aquí no hay dudas, como en el caso de los charrúas. Acá había antropofagia. Y no ritual. Los civilizadores practicaron absolutamente la antropofagia. También es muy interesante esta carta que escribe Isabel de Guevara, una de las mujeres que vino con Pedro de Mendoza, una mujer que por su carácter de mujer no recibió mucho, prácticamente nada, la muerte de su marido, y si querés léela, interesante. Habla un poco de un reclamo hacia la infanta gobernadora en aquel momento de España. Muy alta y poderosa señora, esta provincia del Río de la Plata, con el primer gobernador de ella, don Pedro de Mendoza, hemos venido ciertas mujeres, entre las cuales ha querido mi ventura que fuese yo la una. Y como la armada llegase al puerto de Buenos Aires con 1.500 hombres y le faltase el bastimento, fue tamaña el hambre que a cabo de 3 meses murieron los 1.000, en tanta flaqueza que todos los trabajos cargaban a las pobres mujeres, así en lavarse las ropas como en curarles, hacerles de comer lo poco que tenían, limpiarlos, hacer centinela, rondar los fuegos, armar las ballestas, y cuanto algunas veces los indios les venían a dar guerra, hasta acometer a poner fuego en los versos, los pequeños cañones, sí, ¿no? Y a levantar los soldados, los que estaban para ello, dar alarma por el campo a voces, sargenteando y poniendo en orden los soldados. Impresionante, ¿no? Bueno, finalmente termina, después de contar todo lo que hicieron las mujeres. Suplico me sea dado mi repartimiento perpetuo y en gratificación de mis servicios mande que sea proveído mi marido de algún cargo conforme a la calidad de su persona, pues él por sus servicios lo merece. Nuestro Señor acreciente su real vida y estado por muy largos años. Bueno, esta carta la escribe años más tarde en Asunción, 20 años más tarde en Asunción, reclamando por su participación en la conquista de Buenos Aires, ¿no? Ahora, todo testimonio del horror, ¿no? Sí, sí, realmente, una situación espantosa que va anunciando un final bastante dramático, ciertamente, ¿no? El gran álbum familiar de nuestro país. Nuestra historia, con Felipe Piña. Bueno, vamos a hacer la pregunta de este día, de este sábado, que tiene que ver con Manucho Mujica Lainez, ¿no? Este interesante escritor argentino. Vamos a preguntar en qué libro de Manuel Mujica Lainez se hace mención al episodio de don Pedro de Mendoza de la Fundación de Buenos Aires. ¿En qué libro? Nos escriben a historias@radionacional.gov.ar. Bueno, el premio van a ser libros que vamos a ir decidiendo cuáles son, pero libros muy interesantes. Participo, entonces mando algo. Después van a ver que son libros interesantes los que vamos a regalar. Entonces repetimos la pregunta: ¿en qué libro de Manuel Mujica Lainez, de Manucho Mujica Lainez, se hace mención a la dramática Fundación de Buenos Aires? Nos escriben a historias@radionacional.gov.ar. Perfecto. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Bueno, vamos llegando al final de esta historia, una historia, como vemos, dramática, donde la falta de recursos, el hambre, las disputas internas, la hostilidad de los querandíes fueron corriendo a los españoles, hasta que algunos decidieron ir hacia la recientemente fundada Asunción, y don Pedro de Mendoza decide volverse a España, ¿no? Dejando al cargo de la expedición a Juan de Ayolas, y deja un pliego fechado el 20 de abril de 1537, una especie de confesión de fracaso absoluto, donde dice don Pedro de Mendoza: si de alguno se hiciera justicia, sea con mucha razón, y si fuere cosa que podáis pasarla, pasadla, porque Dios será de esto servido, y si no, no la justiciéis sin haber su proceso primero y bien sustanciado. Y si el caso fuera tal que os toque en traición, y esto viere de ciertos que es verdad, y no halláredes testigos que basten, emposadlo secretamente de noche. Hacerlo desaparecer, sí, digamos, ¿no? Se ve que el fantasma de Osorio le daba vueltas un poco a don Pedro, ¿no? Tenía como cierto temor. Y finalmente deja un pliego de mortaja, como se llamaba, que era una especie de testamento, de pedido final. En su pliego de mortaja decía: sabéis que no tengo que comer en España, sino es la hacienda que tengo que vender, y toda mi esperanza es en Dios, en vos,
Por eso mira, pues os dejo por hijo y con cargo tan honrado, que no me olvidéis, pues me voy con 6 o 7 llagas en el cuerpo, 4 en la cabeza y otra en la mano, que no me deje escribir, ni aún firmar. Y si Dios os diera alguna joya o alguna piedra, no dejéis de enviármela, porque tenga algún remedio de mis trabajos y mis llagas. Bueno, esto es totalmente dramático, efectivamente, y don Pedro de Mendoza no va a llegar a España, va a morir en alta mar el 23 de junio de 1537. Ahora, ni oro, ni plata, ni remedio. Nada, absolutamente nada. Y esto, además, es muy interesante de este final, porque esto tiene un final todavía peor, porque Buenos Aires fue totalmente despoblada en 1541, bajaron de Asunción especialmente para despoblarla, y esa misión de fracaso realmente muy importante, ¿no? Era la derrota más notable sufrida por el Imperio Universal de Carlos V en las Indias, y había sido infligida, como decía un cronista de la época, por unos salvajes que no reconocían las más mínimas normas de la propiedad privada, por no tener costumbre de apropiarse de las cosas propias ni ajenas. Vamos a repetirlo porque es una frase sumamente interesante, ¿no? Era una derrota infligida, textual, por unos salvajes que no reconocían las más mínimas normas de la propiedad privada, por no tener costumbre de apropiarse de las cosas propias ni ajenas. Creo que es un final muy interesante, un final feliz, de alguien que se quiso meter donde no correspondía, le fue mal, y este fue el primer acto de conquista en nuestra zona, la de don Pedro de Mendoza. Tendrá que pasar casi 50 años para que don Juan de Garay finalmente funde la actual ciudad de Buenos Aires, ¿no? Este intento fallido de don Pedro de Mendoza también hablaba de la soberbia, ¿no? De esta idea de que tenían que ser servidos estos señores y que podían hacer lo que querían, de masacrar a los habitantes originarios sin sufrir consecuencias. Pues aquí, como un antecedente interesante de lo dura que va a ser la resistencia del actual territorio argentino a la conquista, realmente fueron absolutamente derrotados por los querandíes entre 1536 y 1541, ¿no? La parte de la evangelización aparece muy chiquita o no aparece. Prácticamente no aparece, acá el contacto es mínimo, y esta idea de la conquista espiritual, una vez más, queda completamente desvirtuada. Dios sol, Dios agua, que cae del cielo gris al alma, viento que arrastra voces que no se quieren ir, río que se llevó sangre, barro y paja por sueños, Dios sal, Dios lágrimas, un horizonte en cruz, en jama, allá bien alto donde el metal no alcanza, crecen tus alas, nieve quieta y naciente el alba, Dios luz, Dios luna, un campo de estrellas, altura, rosa de estos vientos en América.